Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos en otra emisión más de Editorial Séptimo Día, a través de Telemedios California, una televisión sin fronteras. Muchas gracias a nuestro productor, John Martín Pachole, por acompañarnos en cabina. Hoy vamos a tener, como siempre, nuestras dos noticias. Entramos con una local y una nacional, y nuestra editorial, que va a referir al ataque en Niza. Muy bien. Puente Pet West San Isidro. El nuevo acceso peatonal de Pet West hacia Estados Unidos, construido por México a un costado de la garita El Chaparral. Quienes estuvieron a cargo de este cruce fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, delegándole la responsabilidad al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, INDAABIN, por sus siglas. INDAABIN se encarga de evaluar, poseer, vigilar, conservar, proteger, administrar y controlar los bienes federales. También se encarga de otorgar concesiones sobre obras de diversos tipos en los que esté involucrado gobierno federal o gobierno de la República. En este caso, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ellos fueron quienes dieron la concesión a quien sea que haya sido el encargado de la obra. Según declaraciones del representante del Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana, fue una decisión tomada por una persona sin formación académica, debido al resultado de este puente que se elaboró, que más que puente es un andamio. En un momento más vamos a ver las imágenes. Por favor, Martín, nos empiezas a correr las imágenes del 1 al 5, para que ir viendo el puente y ahí vamos a ir comentando, porque se habla que la construcción de este cruce costó alrededor de 850,000 pesos. Ahí les dejamos las imágenes para que usted nos diga si vale o no vale 850,000 pesos. Es el Congreso el que otorga presupuestos y debe estar al pendiente de la fiscalización del proyecto. El alcalde priista Jorge Astiazarán también se quejó y pidió adecuaciones. Miren, lo que los tijuanenses debemos tener es una imagen de respeto ante nuestros vecinos de Estados Unidos. Y un puente digno y sin riesgos. A lo último pasó una imagen, ¿no, Martín?, de un meme. Las redes sociales, como le digo ahorita, la información está a la mano de todos por medio de redes sociales. Este es el meme. Esa es la comparación que se hace ahorita en redes sociales del puente peatonal. Y ahí sí podemos ir pasando las imágenes otra vez, Martín. Yo creo que ya son del conocimiento de todos, pero sí hay que recalcar que es una obra al vapor. Si bien es un puente provisional, a lo lejos de ahí, como podemos ver, son viles andamios. Es imposible que ese puente haya costado 850,000 pesos, ya que esos andamios se usan para una preconstrucción. No es una construcción terminada, es una preconstrucción. Habrá que investigar y llegar al fondo de quién hizo esa obra y cómo pensaba, porque incluso ya se le están poniendo sellos por medio de Protección Civil. Están poniéndole sellos a la entrada y a la salida del puente. No queremos pensar en las gentes que traen andaderas, muletas, sillas de ruedas, una persona menor, un niño cuyo pie, ¿qué diámetro puede tener?, que pueda caer entre medio de esas ranuras. Hay que estar conscientes que lo que se hizo fue una mexicanada, y pues sí nos quedó del lado mexicano. Ahí pues hay que ser tolerantes con lo que hace la autoridad, pero sí hacer mención de quiénes son los responsables y que se tomen cartas en el asunto, que se haga una investigación de costos y una investigación de cuál va a ser el puente determinado y qué tiempo llevará, y si es necesario que la gente use una ruta alterna, que lo haga. Así como se están haciendo obras en todo lo que es Tijuana, nos están bloqueando las calles por la construcción de la ruta troncal. Lo mismo pueden hacer ahí. Ni modo, hay que adaptarnos, pero no poner en riesgo a la ciudadanía. Nuestra segunda nota: iniciativa ciudadana llega al Senado de la República con la intención de convertirse en ley, pero algunos legisladores la adecuaron para no afectar a sus intereses. Esto
hay que tocarlo porque cuando se hizo la firma de esta ley que salió ahora como Sistema Nacional Anticorrupción, Peña Nieto, como ya pasó Martín ahorita la imagen, se disculpó por el escándalo de la Casa Blanca. Aquí hay que analizar un poquito el por qué se disculpa, no nomás de lo de su Casa Blanca, ¿no? Del interés de los intereses que hubo entre él y su familia, o digamos su esposa. Era la firma del Sistema Nacional Anticorrupción. Rápido, ¿cómo nace ese sistema? Ok, los ciudadanos votan, se habla de más de 600,000 firmas que se llevaron al Senado solicitando que se hiciera la ley 3 de 3, que surge en medio de las campañas. Esa ley 3 de 3 lo que pedía era que cada candidato mostrara sus declaraciones fiscales y sus declaraciones de intereses. Ok, ahora, una vez presentadas esas declaraciones, pues íbamos a tener conocimiento de cómo adquirió sus bienes, cómo se enriqueció, qué tenía, qué no tenía, antes de ser funcionario. Cuando los ciudadanos, por medio de una iniciativa, valga la redundancia, una iniciativa ciudadana, la meten al Senado, el Senado la mete a votación. La ley pasa, pero pasa cuando hace una alianza PRI y Verde. Cuando el bloque Verde Ecologista y PRI hacen la alianza, la pasan. Antes de que esta pase, ellos solicitan por medio de un adeudo. El adeudo se puede decir que es un bis, una condición para que esta ley sea aceptada. La condición de ellos es que siempre y cuando no les afectara y pusiera en peligro sus intereses personales, y atendiendo a la ley que hay de protección a la información de las personas, esa ley pasara. Entonces, si la ley, ellos ven que corre riesgo su familia, que corren riesgos ellos de mostrar lo que tienen, no se iba a mostrar esa ley de 3 de 3. Es mucho más amplio que la ley 3 de 3. Cuando esta ley pasa ya, porque ya pasó lo que el presidente, en un momento más pasaremos las imágenes y el video, hizo, fue dar de conocimiento que la ley ya estaba. Pero cuando el Senado la vota por medio de 14 modificaciones a la Constitución. Bueno, a lo que es la Constitución. Hay 14 entre cambios, reformas y adecuaciones de la ley para que ésta pueda ser aceptada como ley. Eso fue lo que los senadores votaron. Ahora, la nota viene redactada así: Peña Nieto se disculpa con los mexicanos por escándalo de la Casa Blanca. Les ofrece disculpas a todos los mexicanos por el agravio que les ocasione en el asunto de la llamada Casa Blanca durante la promulgación de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción. El presidente Peña Nieto pidió perdón a todos los mexicanos. Aseguró que lastimó no solo su imagen y su familia, sino también la confianza de todos los mexicanos. Les pidió perdón a todos los mexicanos por el agravio que les ocasionó. Acompañado en el patio de honor nacional por miembros de su gabinete, representantes de la sociedad civil y legisladores, así como representantes de los tres poderes, el mandatario señaló que esa situación lo reafirmó que los servidores públicos son responsables de la percepción que producen y que a pesar de haberse conducido siempre en el marco de la legalidad, acepta su equivocación en este sentido, lo que le da la determinación para seguir con decisión el combate a la corrupción y la impunidad. El mandatario dijo que estas leyes permitirán a los servidores públicos recuperar la confianza de los ciudadanos, pero para seguir será necesario ser autocríticos. Tenemos que vernos en el espejo, empezando por el propio presidente de la República.
La investigación sobre la llamada Casa Blanca reveló que la esposa de Peña Nieto, la ex actriz de telenovela Angélica Rivera, compró la mansión a Grupo IGA, que formaba parte de un consorcio ganador de una millonaria licitación para construir una ruta de tren de alta velocidad, la cual fue suspendida pocos días después. Tras 6 meses de investigación, la Secretaría de la Función Pública, entonces encabezada por Virgilio Andrade, determinó que el presidente y la primera dama, así como el titular de la Hacienda, Luis Videgaray, que también adquirió una casa a dicha empresa, no incurrieron en conflicto de intereses al adquirir dichos inmuebles. Pues un día para recordar. Por otra parte, Peña Nieto dijo que la promulgación de estas leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción responden al hartazgo de la sociedad ante los actos de corrupción de servidores y de particulares que se denuncian día a día a través de las redes sociales y que forman parte de 2 pilares creadores por el gobierno para revertir esta situación: los sistemas nacionales de transparencia y la anticorrupción. Estoy seguro de que en México habrá un antes y un después de este sistema, dijo el presidente, al señalar que este día será recordado como el inicio de una nueva etapa para la democracia y el Estado de Derecho en el país. Hicimos una reforma para devolver dignidad y honor y confianza a la función pública, dijo al señalar que el Sistema Nacional Anticorrupción tiene como uno de sus objetivos fortalecer la efectiva rendición de cuentas. Está incompleto sin la ley 3 de 3 amplia. Jesús Zambrano, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, reconoció que el Sistema Nacional Anticorrupción constituye una herramienta importante para la batalla contra la corrupción. Sin embargo, destacó que no está completa al dejar de lado el marco más amplio para la llamada Ley 3 de 3, que busca hacer obligatoria la rendición de cuentas patrimoniales, fiscales y de intereses, y espera más adelante se pulse en el tema. Y felicitó al gobierno federal por presentar acciones de inconstitucionalidad para dar marcha atrás a las leyes estatales en materia anticorrupción, buscando blindar los ejercicios de gobernadores en los estados de Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz. Por último, el diputado perredista reiteró que el Sistema Nacional Anticorrupción es un primer paso para la restitución de la dignidad de los servidores públicos y que proviene del hartazgo social. Hoy la sociedad demanda que la corrupción acabe ya. Debemos ser una generación y un país que le dé un vuelco definitivo a este mal que afecta a todos. Si podemos ver el video 8 y correrlo con todo y audio, Martín. La puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción. Estoy convencido de que en unos años recordaremos este día como el inicio de una nueva etapa para la democracia y el Estado de Derecho en México. Hoy los mexicanos, como aquí lo han referido quienes ya me antecedieron en el uso de la palabra, nos sentimos lastimados y dolidos por la corrupción. Todos los días, en buena medida gracias a las nuevas tecnologías de la información y a la libertad de expresión, la sociedad se entera de actos de corrupción de servidores públicos y de particulares. Si queremos recuperar la confianza ciudadana, todos tenemos que ser autocríticos. Tenemos que vernos en el espejo, empezando por el propio presidente de la República. En noviembre de 2014, la información difundida sobre la llamada Casa Blanca causó gran indignación. Este asunto me reafirmó que los servidores públicos, además de ser responsables de actuar conforme a derecho y con total integridad, también somos responsables de la percepción que generamos con lo que hacemos. Y en esto
reconozco que cometí un error. No obstante que me conduje conforme a la ley, este error afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza en el gobierno. En carne propia sentí la irritación de los mexicanos. La entiendo perfectamente. Por eso, con toda humildad, les pido perdón. Les reitero mi sincera y profunda disculpa por el agravio y la indignación que les causé. Ahí están las declaraciones del presidente. ¿Por qué hacer mención de la Casa Blanca? Porque fue un acto de corrupción y se está hablando del Sistema Nacional Anticorrupción. No va a tener ninguna repercusión legal. Ya varios analistas se han declarado que esto legalmente no les afecta. Tiene un coste político, pero a eso vamos. ¿Por qué señalarlo? ¿Por qué ponerse el guarache antes de espinarse? Muy fácil. En abril, los primeros días de abril, Carmen Aristegui, periodista, habló de su caso de censura durante las audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Junto a otras organizaciones sociales, expusieron los problemas que enfrenta México respecto al acceso a la información y a las restricciones de libertad de expresión. Vamos a ponerles el video de la presentación que hizo Carmen Aristegui en la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Ahí hace mención del caso de la Casa Blanca. Ese caso no se ha terminado. El presidente tuvo que hacer una postura y aceptar a lo que es un caso donde él mismo puso quien lo juzgara, y al juzgarlo salió que no hubo conflicto de intereses. Por lo tanto, legalmente eso ya se acabó, y sus declaraciones al aceptar ahorita ya no tienen validez legal. No se le puede juzgar dos veces por el mismo acto, pero el costo político sí lo va a pagar. De hecho, ya lo pagó el PRI en las elecciones pasadas y lo seguirá pagando, porque ahora empieza, y la palabra cacería de brujas es muy feo, pero sí, empieza una cacería contra los gobiernos que han tenido corrupción. Vámonos con el video, Martín, de Carmen Aristegui en su presentación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias por permitirme participar en esta audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acerca de la situación general de acceso a la información y restricciones indirectas a la libre expresión en México. Muy pocos minutos son los que tenemos aquí, así que haré el cuento corto. Había una vez una Casa Blanca en un barrio lujoso de la Ciudad de México, en posesión de un presidente de la República y unos periodistas que contaron su historia. La historia terminó en censura. La historia completa la vamos a entregar por escrito a través de una declaración que se ha llamado la Declaración de Medellín, y si no hay inconveniente nos gustaría compartirla con los señores comisionados en la parte final y ya fuera de la propia audiencia. Tenemos solo 3 minutos, esta es una audiencia temática y no es lugar para los casos concretos, me han dicho, así que de mi caso y de por qué estoy aquí, solo les cuento ese principio y breve final en esta breve ecuación: Casa Blanca, periodistas, censura. A los comisionados me permitiré entregar esta copia del documento de la Declaración de Medellín, en donde 101 periodistas de Iberoamérica en una primera lista y decenas de colegas de la región en otra, les contamos la historia completa. Los periodistas sabemos de cómo operan los mecanismos de censura previa y de control editorial, desde los hilos del silencio, desde las estructuras oficiales y desde los espacios también del poder empresarial y de los concesionarios. Dejo aquí 2 solicitudes expresadas a nombre mío y de las organizaciones que me han precedido, además de las que ya hemos oído. Solicitamos una visita oficial del relator para la libertad de expresión, Edison Lanza, para que pueda analizar en directo situaciones que afectan a México en materia de libertad de expresión
y de ejercicio de periodismo crítico e independiente, e investigar in situ situaciones y casos que ilustren los mecanismos y prácticas que producen censura directa e indirecta, y también de manera extendida el fenómeno de la autocensura. Una visita oficial del relator para la libertad de expresión sería de enorme utilidad para México y para sus aspiraciones de democracia. Una énfasis particular pone el Estado mexicano, los representantes del Estado mexicano, al tema de la corrupción, cosa que me parece muy bien. No era estrictamente el tema de la audiencia, pero le dedicaron un buen espacio al asunto, lo cual me parece bien. Yo solamente diría que no hay sistema o no habrá sistema anticorrupción que sirva, ni en México ni en ningún otro lado, si no cuenta el propio país con un periodismo libre e independiente. Ya podemos hacer el andamiaje institucional que quieran para un sistema anticorrupción, pero no será viable ni posible realmente si no contamos con un periodismo libre e independiente. Y solo diría respecto a la pregunta que hace el relator Edison Lanza, que celebro que anuncia una visita conjunta con su contraparte de Naciones Unidas a México próximamente. A la pregunta que hace el relator al Estado mexicano sobre si existen recursos judiciales efectivos ante una acción en contra de algún periodista por una separación arbitraria de un espacio periodístico, bueno, a lo que a mí corresponde por decir es no, evidentemente. Y ese es un tema que tanto el Estado mexicano como la propia Comisión Interamericana debe tomar como prioritario por México y por el resto de la región. Estamos hablando de la existencia formal de recursos como el amparo o recursos judiciales diversos, pero que a la hora de intentar aplicarlos, como fue en nuestro caso, simple y llanamente se atraviesa la consigna política, y ahí nos llevamos a otro tema que tampoco es de esta audiencia temática, pero que está asociado, primos hermanos diría yo, que es la falta de autonomía del Poder Judicial para proceder o procesar casos de censura en esta situación, o casos que involucren el tema de la libertad de expresión. Es un tema. Pues ahí tenemos las declaraciones de Carmen Aristegui. Como les dije, fue una presentación ante la Comisión de los Derechos Latinoamericanos. Lo rescatable de la declaración de ella es cómo empieza. No podía dar muchos detalles, pero como dijo, va a empezar un cuento. Había una Casa Blanca y un político, un presidente corrupto. Es la realidad de nuestro México, y tal es la realidad que el mismo presidente lo tiene que reconocer. Como les decimos, no va a haber legalmente nada, y claro, antes de declararlo lo tuvieron que analizar, pero sí va a haber un costo político que ya se está pagando, y el costo político se suma. Voy a leerles unos encabezados para que vean cómo está la situación en los estados que mencionamos. Veracruz, tenemos la imagen 10, Martín. Javier Duarte. Los encabezados de Veracruz dicen: violencia en Veracruz, fin de un pacto. El Financiero. 86 años de priismo en Veracruz. Diario El Mundo de Córdoba. Empresas fantasmas de Veracruz aparecen en lista de adeudos pendientes de Duarte. Animal Político. Gobierno de Veracruz pretende pagar adeudo de 8 millones de pesos a empresas fantasmas. Animal Político. PAN rechaza basificación de burócratas en Veracruz. Fuente local. Sin avance, análisis de restos hallados en fosas en Veracruz. La Jornada. De ahí nos brincamos a Chihuahua. En Chihuahua, Corral Jurado. En un comunicado, Corral Jurado advirtió que las acciones de ambas empresas podrían ser nulas debido a que existen violaciones legales en la Constitución, ya que debieron hacerse una serie de reformas jurídicas antes de darle vigencia y recursos. Chihuahua emitirá deuda vía paraestatales irregulares. El Financiero. Impugna PGR de blindaje de César Duarte en Chihuahua. Tenemos la imagen 11. César Duarte en Chihuahua. Impugna PGR blindaje de César Duarte. La Jornada.
Durante mi gobierno hubo omisiones y actos indebidos, declara César Duarte. El gobernador de Chihuahua afirmó que todos los gobiernos son corruptos y que deben ser enfrentados sin tintes partidistas. CIPSE.cc. Imagen 12, Quintana Roo. Acusa vacío de poder en Quintana Roo, Reforma. La PGR impugna blindaje de gobernadores de Quintana Roo, Chihuahua y Veracruz. Ciudad de México, expansión. La Procuraduría General de la República presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación acciones de inconstitucionalidad contra los congresos de gobernadores Quintana Roo, Roberto Borge, de Veracruz, Javier Duarte, y de Chihuahua, César Duarte, por las normas avaladas en estas entidades que se consideran violatorias a los principios del Sistema Nacional Anticorrupción. Expansión da la nota. Esto es una clara muestra de cómo están esos estados. Ellos mismos se trataron de blindar para ellos poner a las personas que los iban a juzgar, tanto a los salientes como a los entrantes. Y claro, iban a estar manejados por ellos. Ahí también habría que ver que en el Sistema Nacional Anticorrupción se está hablando de que el presidente va a ser el que va a poner, esa sería la palabra correcta, ¿no? A poner quiénes serán los juzgadores. Y habría que ver ahí a quiénes pone y si no los juzga. Hay varias cosas que hay que revisar a la letra. Pero por lo pronto ahí están las declaraciones del presidente de la República, dando la foto para las firmas, pero dando la cara para aceptar su responsabilidad en la Casa Blanca. Esto se logra y lo tenemos que hacer mención. Todo el resultado de esta resolución que dio el Senado de la República se logra gracias a que la sociedad civil se unió. Más de 600,000 firmas para solicitar que la ley 3 de 3 pasara. Ahí están los resultados de una sociedad unida. Si podemos hacer que las cosas sucedan, necesitamos presionar un poco más, hay que hacerlo. Como sociedad sabemos que podemos, ahí están las pruebas, es un gran avance, hay que decirlo. Aunque mucha gente lo vea pequeño y lo vea muy controlado y lo vea con el PRI y el Verde haciendo un adeudo para protegerse, hay que ver que es un avance y hay que seguir luchando por los derechos, por demostrar quiénes sí trabajan, quiénes no trabajan. Muchas gracias, estas fueron las dos noticias. Nos vamos a ir a un corte, no sin antes recordarles que nos pueden ver vía Facebook por Telemedios California. La página es www.telemedioscalifornia.com. Nos pueden ver vía YouTube en la repetición de los programas en la página de John Martín Pachole. También pueden ingresar a Semanario Séptimo Día a la página de www.semanarioseptimodia.info. Estas son las páginas donde usted puede accesar a la información oportuna por medio del semanario y a la información vía internet por medio de Facebook y repetición de programas en YouTube. Regresamos en un momento, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con la editorial Ataque en Niza, Francia.
Con el nuevo antitranspirante Gillette, te sentirás totalmente confiado. Nunca sabes cómo será tu día. Elimina el mal olor o te devolvemos tu dinero. 100% garantizado. Oi, filha. Você tá bem. Você tá bem. 休息。 Alles gut. Das war nur so ein kleines Loch. Hey, lass den in Ruhe! Ich ruf deine Mutter an! E aí, gatinha? Tu tá indo pra onde? Tu tá indo pra onde? 大赛马上又要临近了，我不想再练了。儿子，你行的啊，你可以的，孩子。 P&G, orgulloso patrocinador de las mamás. Estamos de regreso una vez más en Editorial Séptimo Día, por medio de Telemedios California, una televisión sin fronteras. El tema que nos atiende hoy es ataque a Niza, Francia. Es un hecho muy lamentable. Primero damos nuestras condolencias y de veras que no debería de pasar esto, no debería una persona ocasionar tanto daño, no se deberían de usar esos medios ni aprovechar esas reuniones para crear terror, que al final del día la intención es crear terror, desestabilizar la seguridad, la confianza de las personas, que esos actos son totalmente reprobables por parte de nosotros, por parte de esta editorial. Damos nuestras más sentidas condolencias y la nota la tenemos que pasar porque es necesario que la gente tenga la información. Alguien me decía hace poco con el caso, que vamos a retomar ese caso, nosotros lo vamos a atender, el caso del niño Uziel. Se va a hacer una investigación sobre ese caso y sus resultados, pero alguien me decía que no quería pasar esa información porque era muy duro y muy cruel, ya que ellos tenían hijos. Desgraciadamente hay que darle la información a la gente para que se proteja, para que proteja a sus hijos. Son casos que suceden, son casos muy lamentables, pero están ahí, están sucediendo. En Tijuana hemos tenido 2 casos en un corto tiempo de niños maltratados al extremo de llegar a la muerte. Eso no nos puede quitar la atención, el cerrar los ojos y decir no está sucediendo, no lo queremos ver. No, hay que hacer mención de eso. Por eso, con el debido respeto que nos deben las víctimas de este acontecimiento, vamos a pasar la información. Ataque en Niza, Francia. Nos vamos primero con el video 13 y 14 que nos muestra a la gente que empieza a huir del ataque del vehículo. Corre, Martín, por favor. Al menos 84 personas han muerto este jueves por la noche en Niza.
y otras 52 se encuentran en estado crítico a causa del atentado en el que un camión arrolló a la multitud congregada en el paseo marítimo de la capital de la Costa Azul, donde asistían a un espectáculo de fuegos artificiales con motivo del 14 de julio, día de la fiesta nacional en Francia. Otras 120 personas han tenido que ser tratadas por los servicios de emergencia. El presidente François Hollande ha prorrogado 3 meses el estado de emergencia en Francia. De momento nadie ha reivindicado la masacre. El conductor del camión fue abatido y en el vehículo se hallaron documentos de identidad de un franco-tunecino de 31 años, presunto autor del ataque, que el presidente Hollande se desplazó a Niza y no ha dudado en calificar la acción como terrorista. En Niza el terror vuelve a golpear a Francia, objetivo prioritario del yihadismo. Decenas de personas, 84 según el último balance provisional del gobierno francés, han muerto atropelladas por un camión lanzado contra una multitud durante el festejo de la fiesta nacional francesa en el paseo de los ingleses de Niza. Hay 202 heridos y 51 de ellos en estado crítico. No se puede negar el carácter terrorista del ataque. El Ministerio del Interior ha identificado al atacante como un francés de origen tunecino de 31 años, conductor del camión. Ningún grupo se ha atribuido eso. En el video 15 y 16 gününün qeyd edildiyi şəhərdə yük maşını minlərlə insanın arasına daxil olub. Maşının içərisindəkilər insanlara ateş açmağa başlayıb. İlkin məlumatlara görə hadisə nəticəsində 60 nəfər ölüb və xeyli sayda adam yaralanıb. Nice şəhərinin bələdiyyə sədri hadisənin terror aktı ola biləcəyini təsdiqləyib. Sədr həmçinin şəhər əhalisini küçəyə çıxmamağa çağırıb. El vehículo atropelló a gran velocidad y a lo largo de casi 2 kilómetros a grupos de congregados para ver los fuegos artificiales en la noche del jueves, dejando un reguero de muerte y escenas de pánico a su paso. Varias personas han intentado impedir que el vehículo prosiguiera su marcha, pero iba a demasiada velocidad. Era imposible que prosiguiera su marcha. Según uno de los primeros testimonios recogidos por las televisiones locales, a unos 90 kilómetros por hora, creen las autoridades, el conductor fue abatido por disparos de la policía, según han informado el Ministerio del Interior. Antes le dio tiempo a efectuar varios disparos, según fuentes cercanas a la investigación citada por France Press, aunque al parecer no alcanzó a herir a nadie. El presidente francés ha llegado este viernes a mediodía a Niza por la tarde desde París. El fiscal antiterrorista François Molins aseguró poco después que todo parece indicar que se trata de un atentado. También la prefectura de Niza ha señalado que se ha tratado de un atentado, algo reafirmado después por el presidente. La policía ha efectuado a lo largo de la mañana varios registros en barrios del norte de Niza, donde al parecer vivía el atacante. El hombre, según varios medios franceses, estaba fichado por delitos comunes, entre ellos violencia doméstica, pero no por vínculos con grupos terroristas. La fecha elegida para el ataque es muy significativa. Las fiestas nacionales es una demostración de unidad en torno a las Fuerzas Armadas. Hay implicados
en los frentes de implicados en los frentes de Oriente Próximo y África para combatir a los yihadistas. La primera alerta de que se trata de un atentado la ha lanzado el presidente del Consejo Regional de Niza. Podemos ver el video 18, donde ya aparece el camión. E las imagens 19 Mais e 20. uma vez, a França amanhece de luto após viver momentos de terror. Na noite desta quinta-feira, Mais uma vez, a França amanhece de luto após viver momentos de terror. Na noite desta quinta-feira, uma multidão foi atropelada. Agentes de la policía dispararon contra el conductor del camión que murió en el lugar. Un individuo ha lanzado un camión contra la multitud y ha sido neutralizado por la policía. Está muerto, ha dicho el portavoz del Interior. No hay rehenes. Até o momento, o ataque não foi reivindicado por grupos Desmintiendo extremistas. algunos rumores de que circularon en algunos momentos de confusión, el ministerio ha indicado que se había localizado un arma corta en la cabina del vehículo. El presidente de la región donde se encuentra Niza ha señalado que había pistolas y armas pesadas. Confirmó que a las autoridades que encontraron armas de fuego automáticas, un cargador, balas, así como una segunda arma automática, también un fusil M16, una granada, un teléfono móvil y varios documentos que aún están siendo examinados. Minutos después del ataque, que antes de ocupar su puesto regional fue alcalde de Niza, Estrosi, pidió a los ciudadanos que no salgan de sus casas a través de tweet. Queridos ciudadanos, el chofer de un camión parece haber causado decenas de muertos. Quédense en casa por el momento. Pasada la 1 de la madrugada del jueves al viernes, la prefectura de la policía insistió en el mismo consejo ante la posibilidad de que el conductor del camión tuviera cómplices, mientras los servicios de urgencia se desplegaban por la zona para trasladar a los fallecidos y atender a las decenas de heridos, varios de ellos muy graves. Video 21. El atentado de Niza se produjo solo a unas horas después del que el presidente Hollande anunciara que el estado de excepción, vigente desde los atentados de noviembre, sería levantado el próximo 26 después del Tour de Francia. No se puede estar en forma permanente en estado de excepción, había declarado el presidente. Tanto él como los principales responsables de seguridad del país se habían declarado satisfechos de que la Eurocopa, que durante un mes ha traído a Francia a cientos de miles de aficionados, se ha desarrollado sin incidentes graves ni atentados. Los 10.000 militares desplegados por el país iban a ser reducidos a 7.000. Sin embargo, tras el atentado de Niza, el presidente ha anunciado que el estado de excepción se prorroga por 3 meses. El mandatario ha pedido esta madrugada vigilancia absoluta tras este nuevo ataque cuyo carácter terrorista no se puede negar. Pese a todo, el nivel de alerta no ha bajado en ningún momento, mientras Francia se prepara para intensificar su participación en los combates contra los yihadistas en Siria e Irak. Debemos golpear y golpear más fuerte, ha dicho el presidente tras el habitual desfile militar del 14 de julio. Comentó que enviará más armas y asesores militares al ejército iraquí. En paralelo, en otoño serán enviados a la zona portaaviones, buque insignia de la flota, para reforzar los bombardeos sobre los yihadistas. El presidente ha regresado desde Aviñón para asistir a la reunión de la célula de crisis que ha convocado el Ministerio del Interior, a la que también asistió el primer ministro. Varios altos cargos del gobierno también abandonaron apresuradamente el recinto con el que habían reunido junto al Trocadero en la capital para presenciar los fuegos artificiales en la Torre Eiffel. Un nuevo tipo de ataque. La cita para el evento más sensible y peligroso
que era el futbolístico, los yihadistas pudieron cometer un atentado en mayo. El jefe de los servicios de espionaje interior alarmó de la posible de que ISIS practicara en Francia un nuevo tipo de ataque, hacer estallar bombas en lugares de gran influencia pública. Esto no ocurrió, pero vino a ocurrir ahora. Y para colmo de males, como estamos viendo en la imagen, el terror se siguió apoderando de Francia, ya que en la Torre Eiffel a un costado se suscitó un incendio. Ese incendio creó todavía más conflicto. El hecho, como nosotros podemos y fuimos testigos en las imágenes, son duras. Cuando hablas de un camión recorrer 2 kilómetros con un resultado de 84 personas muertas y 200 lesionados, está hablando de que ese camión atropelló a más de 250 gentes. Casi 300 gentes atropelló en su circular, a lo que se calcula más de 90 kilómetros. Más de 90 kilómetros por hora. Tenemos por ahí la imagen, a ver si la tienes, video, de la imagen del recorrido que hizo el camión. A ver si rescatamos por ahí la imagen del recorrido que hizo el camión, y es muy lamentable esos hechos. Es una avenida grande, es donde la gente opta por reunirse para festejar la toma de la Bastilla, 14 de julio. Nuestras condolencias, de veras nos unimos al sentir de la situación francesa. Ahí podemos ver el camión que atraviesa a alta velocidad, como dicen las declaraciones, a más de 90 kilómetros, y pues ahí se aprecia el pasar del camión. Ya con los resultados vistos, una toma algo delicada es la de la niña que está tapada con la muñeca a un lado. Esa imagen también es desgarradora. Agarró parejo. Hombres, niñas, niños, mujeres, jóvenes, no distinguió nada. Era un tumulto de gente y corriendo. No quiero pensar si hubo más de 250 personas lastimadas, entre muertos y heridos. No quiero pensar las personas que tuvieron crisis nerviosa. Entonces estamos hablando de un gran número de personas. ¿Es reprobable esto? Sí. ¿Podemos evitar que pase? No. Es una realidad. No queremos aquí ser alarmistas, pero sí podemos sacar nuestras conclusiones de que no se puede evitar que esto suceda, con los resultados ya vistos. Hay que seguir combatiendo el terrorismo, sea por cuestión de raza, de territorios, de religión. Hay que seguir estableciendo. Tenemos nosotros en México una paz, pero esa paz no la podemos ver reflejada en actos terroristas, que sea quitada por actos terroristas, pero sí por actos del crimen organizado y de las manifestaciones que el país ha tenido. Mucha gente dice, pasan las imágenes de Francia, pero no pasan las imágenes de México. Tenemos en México un problema de inseguridad muy fuerte. No tenemos esta violencia de terroristas, pero sí tenemos violencia de crimen organizado. Sí hay personas a las que se les corta la cabeza, sí hay personas que se cuelgan de los puentes. No queremos que la gente piense que estamos cerrando los ojos a esto y dando información a la gente de otras partes. No. Hay en México un tipo de violencia interna que deben de combatir las fuerzas, y se sacó a los militares a las calles a que combatieran ese tipo de crimen.
y aquí en Tijuana podemos ver, me ha tocado a mí para el lado de la zona este, ver pasar convoy de policías estatales, municipales y 2 camiones del ejército de colores, ahorita ya no andan verde, andan de colores cremita, un café, un cremita bajito, un beige. Así andan los camiones y un color similar a los uniformes de los militares, pero andan los militares en recorridos en la zona. Entonces sí sabemos que hay una fuerte inseguridad en México, no vamos a cerrar los ojos a eso, pero sí vamos a unirnos en el sentir con Francia y con Estados Unidos, que Estados Unidos también está desde los atentados del 11 de septiembre, está con una alerta fuerte por el terrorismo. Entonces no podemos tampoco cerrar los ojos a que México es un cruce tanto de drogas como de personas hacia los Estados Unidos, y que en esas personas pueden infiltrarse por las fronteras personas que puedan causar un daño a los Estados Unidos. Entonces en México también se tiene que tener una vigilancia fuerte en cuanto a personas de otras nacionalidades que estén cruzando o tratando de ingresar a los Estados Unidos. Entonces México no puede bajar la guardia en cuanto al terrorismo debido a que somos vecinos de los Estados Unidos. Con esto cerramos la nota, les agradecemos su atención, muchas gracias Martín Pachole en los controles, nuestro productor, y Miriam Besares en diseño, Jonathan Espinosa el de la voz, les agradece por su atención al editorial Semanario Séptimo Día por medio de Telemedios California. Nos vemos en otra emisión, que descansen.